La mayoría de estrategias y técnicas que se basan en desarrollar y cultivar el optimismo incluyen una técnica que se llama el Best Possible Self o el mejor yo posible para el futuro. Esta técnica consiste en visualizar y escribir sobre un futuro en el que todo ha salido como tú querías. Este ejercicio está basado en los estudios de la profesora Laura King y colaboradores. Y fíjate que no se refiere a escribir un futuro basado en la fantasía o un futuro imaginario que no tiene que ver con nuestras competencias y fortalezas, sino que se trata de construir el mejor yo posible futuro hoy para ese mañana. Te aconsejo que te sientes tranquilamente de una forma relajada con tu bolígrafo y papel y que escribas en 1 o 2 páginas cómo será tu vida cuando esto acabe y cómo te gustaría de verdad vivirla. Te aconsejo que cuando estés escribiendo te recrees en las emociones que sientes. Visualiza ese yo futuro para ti en el que todo ha salido como tú querías. Has hecho lo mejor posible, te has esforzado y has alcanzado tus objetivos. Describe por escrito cómo te sientes y cómo te imaginas. Fíjate que sería muy interesante que este relato lo leas todas las mañanas. Te levantas, vas tranquilamente a tu sofá o al escritorio y te pones a leer sobre ese yo futuro que has imaginado. Puedes rayar cada vez, puedes mejorar, puedes incluir ideas que el día anterior no se te habían ocurrido y así día a día, durante 1 semana, 2 semanas, verás cómo poco a poco vas adquiriendo una actitud más optimista. Fíjate que lo que ha encontrado la investigación es que escribir sobre los posibles yos futuros aumenta la propia autorregulación de las emociones, ya que te brinda la oportunidad de aprender más sobre ti misma, sobre ti mismo, para comprender mejor lo que te está ocurriendo, tus sentimientos, tus emociones, para reestructurar tus propias prioridades y, en definitiva, para comprender cuáles son tus propios motivos y tus reacciones emocionales. Te aconsejo que lo escribas y ya me cuentas cómo te va. Espero que muy bien.